Ya no se ve. Listo. Muy bien. Listo. ¿Quién más? Ormeño. Listo, van 9. 9 nomás. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, señora Gaby, 8, 9. ¿Nadie más? Son 11. ¿Quiénes no todavía no me han puesto sus apellidos? A ver. Sus apellidos, jóvenes, por favor. Hay un Huawei Mate 20 y hay otro Huawei P40. A ver, ahí estamos. Córdoba. Listo. Falta uno. A ver, ¿quién más falta? ¿Quién es Huawei P40? Se queda sin asistir. Licenciada, buenas tardes. Es de Luz Gochachi. Gochachi, pon tus apellidos, tus dos apellidos. Acá en el Está chat. bien. Ajá. A ver, la clasificación fue 2008. Llámale Pilar, dijo un robo. Señorita Pilar, un ratito, dile. Ya está. ¿Cuál es tu otro apellido, Gochachi? No me has puesto tus datos acá en el chat. A ver, si no, no avanzamos. Ya, muy bien. Ahora sí. Perfecto, ya tenemos a los 11. Ok, listo. Entonces empezamos ahora sí a grabar. Ah, no, ya está grabando ya. Bien, vamos a compartir. Perfecto. Uno más. Listo. Bien. Ok, chicos. La clase de hoy es un poco hablando neuro en relación a lo que es lenguaje. Vamos a hablar del procesamiento, de cómo se da internamente en nuestro cerebrito la función del lenguaje, la función de audición, la función de la memoria, la motricidad de la lengua es. ¿Qué me importa de acá que aprendan muy bien? Pues todo. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a nivel nervioso lo que concierne al lenguaje, pues podemos más adelante definir cuando veamos algún tipo de patología, cuando encontremos alguna señal de que hay una alteración dentro del lenguaje. Si nosotros aprendemos esto de acá, lo demás, créanme, va a venírseles fácil para ustedes. Ya hemos hablado la clase pasada un poco sobre lo que era lenguaje y que esta se refiere pues a la manera en cómo las personas utilizamos símbolos para poder comunicar una idea, un sentimiento, un pensamiento, o cualquier cosa que podamos expresar. Esto se procesa, o sea, no basta con que solo se escuche y se entienda ahí rapidito, ah, ya pasó, no, todo eso es un proceso. Llegó las ondas sonoras a nuestro tímpano las recibe, pasa al oído interno y esto eleva el cerebro, en donde estos impulsos sonoros son los que empiezan a definir, pues, ¿no? A decir, esto de acá, esta es la letra A, esta es la letra B, esta es la letra C, y acá trato de decir A, B, C, D, I, O. O sea, ese de ahí es un procesamiento.
Eso de ahí es la captación del cerebro en cómo asimila lo que decimos, lo que vemos y lo que oímos. Y sobre todo para después contestar y hablar. Así en ese orden va. ¿Quién es Galaxy A11? Que me dice buenas tardes y yo ni sé quién es. Licenciada, buenas tardes. Soy Mirta Sánchez. Ahorita voy a cambiar de nombre. Lo que pasa es que estaba intentando ingresar por el link, pero no se podía. He tenido que entrar No sé por mediante... qué todos, discúlpeme. no te preocupes, todos los cursos se les está haciendo difícil el link y yo lo copio igual, tal como me aparece a mí en la reunión, pero con el ID sí veo que pueden entrar. Por favor, Buenas tardes, licenciada. hola Yacir. A ver, los demás que no me han puesto, necesito, estoy haciendo la asistencia, así que necesito sus 2 apellidos y su primer nombre, por favor, acá en el chat del Zoom. Me quedé en Gochachi. Después de Gochachi, a ver, ¿quién más está? Hay 13 de ustedes, faltan 2 que no me han dado sus datos. A ver, chicos. Armeño Calderón Yacir, falto yo, Chico, licenciada. menos de escribir tú. Calderón, ya sí. Muy bien. Y Mirta, ¿tu otro apellido es Sánchez? Sánchez Flores, licenciada. Mirta. Sánchez Flores, Mirta con H, ¿no? Ya. Sí. Listo, ahora sí ya los dos están. Acá, borro y borro. Bien. Entonces, ahora sí ya tengo 3 en asistencia de acá. Ahora sí. Bien. Ya estábamos hablando, refiriéndonos al procesamiento que va del lenguaje a la comprensión, para después de comprender poder expresar. O sea, son pasos. Voy a tener que abrir acá ahorita mi Paint para que me entienda. Hablando a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso, nos dice que todos estos procesos de lenguaje se llevan en distintas áreas del cerebro. Por ejemplo, antes de continuar, una parte la zona auditiva, otra zona la zona de la memoria, una zona donde se comprende, otra zona donde se expresa, una zona donde moviliza la lengua, la motilidad lingual. Entonces, todas estas diferentes zonas tienen nombres, ya están identificadas, por así decirlo. Y esto es lo que nos permite decir de que de un lado a otro en el cerebro, como son distintos, hay puentes, hay neuronas que conectan para poder permitirse pues que estos puentes se afiancen y no haya ninguna interrupción en que si, por ejemplo, alguien me dice, no sé, mi mamá me mima, ¿no? Entonces yo estoy entendiendo eso en mi cabeza. Pero ¿qué tal si el puente se cortó o hubo una pequeña hemorragia en esa zona? Entonces de ahí yo no sé qué me dijo la otra persona, no lo comprendí. Entonces, por lo tanto, cuando vaya a expresar algo, yo digo papa, plato, pelota, pero no digo lo que es. Entonces, si hay una interrupción dentro de este procesamiento del lenguaje, pues ahí vienen las alteraciones. Por ejemplo, acá tenemos 2 áreas ya básicas, Wernicke y Broca. Wernicke y Broca son las áreas del lenguaje propiamente, porque vamos a ver. Nos dice que estas 2 se encuentran dominantes en el 97% de personas en el hemisferio izquierdo. Casi, o sea, todo el lenguaje, si nos caemos del lado izquierdo, podemos dañarnos. Es casi ya un estándar, que el 97%. Por lo tanto, el otro 3% ya no lo tiene en el hemisferio izquierdo, lo tiene en el hemisferio derecho. O sea, su hemisferio dominante cambia, pues, ¿no? Después, lo que hay que tener en cuenta es cuál de estas se encarga de expresar, cuál de estas se encarga de comprender. Ahora, ambas áreas van a cumplir cierta función, pero normalmente están lateralizadas. Si en algún momento ustedes se dan cuenta y van a darse cuenta, cuando estén masticando una comida, dense cuenta con qué lado mastican más. Ese es 1. 2, cuando vayan a silbar, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué lado normalmente apunta su aire cuando sale? Otra, cuando están masticando y nosotros masticamos a veces como llamas, como alpaquitas, la movemos la boca hacia un costado, vean hacia qué costado. ¿Qué otro indicio?
un disque con la mano con la que escribes, es un cierto porcentaje. Un ratito, creo que están tocando mi puerta. Un ratito. Ya, disculpen. Ok, entonces estábamos hablando de la dominancia del área del lenguaje en nuestro cerebro. 97% de las personas lo tienen en el lado izquierdo y el otro 3% lo tienen en el lado derecho, pero es muy poco, es muy raro encontrar. Ahora, pero hay que tener en cuenta que el lado que no está dominante, o sea, digamos, mi dominante es el lado izquierdo, pero el lado derecho no será mi dominante, pero también trabaja la área correspondiente. O sea, tengo Wernicke en el lado izquierdo, Wernicke en el lado derecho, ¿no? O sea, de las áreas, a eso me refiero. ¿Qué pasa? Trabaja más siempre el izquierdo, pero si por ahí me lesiono, me caigo, me da un pequeño derrame en esa zona, mi cerebro no se queda sin trabajar, trabaja el lado derecho. No quizás al mismo nivel, pero sí lo hace. ¿Qué otra zona? Nos dice de que otros factores dentro del procesamiento del lenguaje y la fluidez verbal es el grosor de la corteza cerebral. Acuérdense, a ver. Está considerado de que la corteza cerebral tiene un grosor de hasta 0.6 milímetros. Estoy hablándole de la corteza, nada más. La corteza que está delgadita, 0.6. Se encontró supuestamente, cuando le hicieron autopsia a Albert Einstein, de que él tenía su corteza cerebral en ciertas zonas, la zona de matemática, por ejemplo, eso, de hasta 1.2, o sea, 1 centímetro con 2 rayitas, el doble de lo que nosotros normalmente tendríamos en nuestra corteza, pero en ciertas áreas. Ahora, nosotros tenemos para explotar esa corteza, si trabajamos ciertas partes de nuestra cabecita y la hacemos funcionar, la sobreexigimos, las conexiones nerviosas aumentan, entonces por lo tanto la corteza cerebral aumenta. Empezamos con la primera, chicos. Wernicke. Wernicke está considerada dentro de una superficie lateral, pertenece a las áreas de Brodmann que se encuentran ya numeradas y está por el giro temporal superior. ¿Qué quiere decir? De la oreja pongan su dedo índice por sobre su oreja. La parte de arribita, de donde han puesto su dedo, un dedo, esa de ahí comienza el área de Wernicke. ¿Ya? Algunas neuronas se extienden hasta la parte posterior del surco lateral en el lado parietal. Y todo este Wernicke tiene estos números, 22, 41 y 42. Ahora, dependiendo de la posición, Wernicke nos dice que está, como hemos dicho, giro supratemporal, o sea, está a la altura de la parte auditiva. Por lo tanto, Wernicke está localizado con la corteza auditiva y de paso con la corteza visual. Esa parte que está localizada es la 41 y 42. Y la parte visual es la 17, 18 y 19. Y entonces, mientras que este hemisferio dominante se encarga principalmente de la comprensión del lenguaje, nos dice que
estudios demuestran que el lado derecho, o sea, la parte no dominante, también entra dentro de la comprensión del lenguaje. Pero nuestro lado derecho es quien se concentra en las palabras ambiguas. Por ejemplo, a ver, ¿hay alguna valla dentro de tu casa? ¿Quién me deletrea la palabra que he dicho? Valla. ¿Nadie? ¿Nadie me diría cómo se deletrea? ¿Hay alguna valla dentro de su casa? ¿Cómo sería valla? A ver. B-A-Y-A. Muy bien. Esa es una valla, es un... Es un obstáculo. No. Lo que tú me has dicho es un fruto. Valla también se le conoce como obstáculo. Pero a ver. Algo así como una barrera. Ya. Pero ahora. Sí, también es fruto valla, Ajá. Pero como lo has pero también se le conoce como obstáculo. claro. Valla de obstáculos con V. Exacto. Tú me has dicho B. Ajá. Valla de obstáculo es V-A-L-L-A. Valla. ¿Ya ves? Ajá. Entonces, quien se encargó ahorita, de comprender esta palabra que tiene distintos significados, que tiene hasta 3 significados según, yo no lo he escrito, pero lo he hablado. Entonces, quien se ha encargado de comprender esto es la parte de Wernicke, pero no la izquierda, que normalmente entendería todo lo que estamos hablando, sino la zona derecha, la que normalmente no funciona mucho. Esas de ahí se encarga cuando hablamos significados de ambos lados. Acá tenemos, por ejemplo, esta zona de acá es la zona temporal. Les dije, encima de la zona temporal, un dedo para acá arriba, tenemos lo que viene a ser Wernicke. Todo este de aquí es Wernicke. Y hacia adelante, el giro frontotemporal ya, en este caso, viene a ser Broca. Wernicke está relacionado hacia la zona temporal, temporal auditiva y hacia la zona de la vista. Entonces, cuando se habla de comprensión, Wernicke tiene acceso a los dos, mientras cuando se habla de expresión, solo se habla de Broca. Acá tenemos, Wernicke lo descubrió el señor Carl Wernicke en el año 74, imagínense. En pocas palabras nos dice que su función era la comprensión del lenguaje y que da la capacidad de comunicar algo coherente, algo que se entienda. Por ejemplo, ustedes cuando van a exponer ahora para la tarea, van a decir cosas coherentes. Y antes de exponer, antes de hablar, van a tener que haber comprendido. Entonces van a hacer uso netamente de lo que es Wernicke. Pasamos a Broca. Broca, por el contrario, se va a encargar de la expresión. Broca nos dice que se encuentra formada por el par triangularis y el par operocularis. Son dos zonas que se pintan o se enumeran de números 44, 45. Y este de acá se encuentra en el mismo hemisferio, en el área de Wernicke, o sea, en el hemisferio izquierdo o derecho. ¿En qué hemisferio se encuentra Wernicke predominando? En el frontal inferior está. Hemisferio, hija, no área. ¿Hemisferio? Izquierdo. Izquierdo, muy bien. Entonces nos dice que Broca también trabaja a priori en el hemisferio izquierdo y también tiene ciertas funciones en el hemisferio derecho. Ahora, Broca, en este caso, nos habla de la expresión. Función es la producción del habla. Acá quiero que retrocedamos.
Si acá tenemos la producción del habla para poder expresar lo que hemos comprendido, esto de acá que está rosadito acá arriba es el córtex motor. La del medio se le conoce como cisura rolándica. Hacia adelante va la motilidad lingual y hacia atrás la motilidad del cuerpo humano en su totalidad. Ahora, esto de acá me gusta porque cuando nos referimos al fascículo arqueado, este es el primer puente que crea el área de Wernicke con el área de Broca. Y estas dos que se unen mediante el fascículo arqueado, se convierten en una de las principales áreas de asociación. Si un lado no funciona, el otro empieza a funcionar un poquito. Así de frente. Acá lo tenemos, miren. El de azul es Wernicke, lo de rojo es Broca. Y así se desdibujan el fascículo arqueado, la comunicación entre la expresión y la comprensión. Dependiendo, la corteza cerebral, hemos hablado que mientras más gordita la corteza cerebral significa que nuestra capacidad de razonamiento es mucho mejor. Ahora, vamos a incluir otra palabra, la fluidez verbal. Nos dice que el incremento de la fluidez va también a depender de qué tan gruesa es la corteza cerebral. Por lo tanto, pues no, el desempeño de la fluidez se da en personas que demuestran mayor corteza cerebral. ¿Quiénes ustedes suponen que van a desarrollar más su corteza cerebral? A ver. Si nos ponemos a pensar, chicos, y hemos hablado de que una persona normal tiene alrededor de 0.6 milímetros de corteza cerebral. Y si con ese estándar nos podemos a medir, pues para ver cómo va hablando esta persona, simplemente lo que tenemos que hacer es evidenciar la función que vamos a tener dentro de estas cortezas. ¿Cómo? Haciendo ciertas preguntas. Y de acuerdo a eso, algunos tienen alguna tarea que requiere atención, como por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tiempo de atención? Normalmente se está considerando la atención en medidas cuando el niño está estudiando. Pues se dice, ¿no? Que los niños que no estudian o no prestan atención no aprenden. ¿Quién sabe de eso? ¿Quién dice, no, el niño que aunque no esté ahí estudiando, igual aprende? ¿Qué influirá? ¿Quién me dice? ¿Quién influye en ese aspecto? ¿Nadie? Chicos, la atención se da en el segundo. Ahí influye el área de Wernicke. Claro, influye Wernicke y también trabaja Broca, pero lo que yo pregunto es el tiempo de atención. La atención se da al momento de que la otra persona habla. No hay que estar, digamos, esperando para ver, ya lo procesó mi cerebro. No, todo este procesamiento se realiza en milisegundos. Pasamos. Tenemos el lenguaje hablado. Viene a ser la percepción del habla en donde pasa por estímulos acústicos y los recibe el órgano. Esos impulsos, por ejemplo, son transportados por los nervios que tenemos dentro de nuestro cerebro y generalmente el hemisferio izquierdo viene a ser quien el procesa, mientras que el lado derecho se va a encargar de las características. Por ejemplo, un proceso, a ver. ¿Cuál es tu siguiente meta, Fernanda? Necesito un proceso. Licenciada, disculpe. ¿No estabas en clase?
Sí, sino que acá hay una reunión de su promoción de mi sobrina y pucha, están hablando todos los papás y prácticamente no, no escucho nada. Ok, si digo de que el lado derecho se va a encargar también, ¿tú qué tanto crees? ¿A qué nivel? Si estamos hablando de que el lado izquierdo funciona, el área de lenguaje, pero el lado derecho también tiene función. En Wernick, ¿de qué se encargaba el lado derecho, Fernanda? Allá en Guernica, o sea, no se puede hablar, pero no se entiende las palabras. Y en el de Broma, o sea, se habla, pero no creo que es al revés. Pero en uno es Exacto, que es se al revés. habla, en uno es que se habla y no se entiende las palabras, y el otro no lo habla, pero sí entiende lo que hablan los demás. Wernick, muy bien. Lo has Ajá, dicho bien, exacto. solo que lo dijiste al revés. Por lo demás, Ya. está muy bien. En Ujú. el caso de Broca, ya estamos ya llegando, Broca. En este caso, a mucha diferencia, Broca se fija, se centra en la expresión de la persona y por eso le da cierta melodía. ¿Quién le encarga de dar la melodía a las palabras, así como nos dicen los latinos? Hablan como si estuvieran cantando, igualito. Por lo tanto, la producción del habla, según Wernick, es llevada al área de Broca por el fascículo arqueado y esta se activa e inicia este proceso. Va a la cisura de Rolando, en donde va a tener que empezar a mover la boca para poder entrar en función, en expresión, esta área. Esto de acá es la tarea, chicos. Yo quiero que me expongan explicándome esto, ¿ya? Lo pueden dibujar, ya está bien, les doy opción a que impriman, como ustedes gusten. ¿Preguntas? Explicamos la función de cada uno de ellos en la exposición, pero nos centramos más las del lenguaje. Obviamente, por supuesto. Ya está. Ayudándonos el dibujo. Para eso van a exponer. Ajá. Ya. Listo, licenciada. Listo. Licenciada, pero no lo podría extender hasta el jueves. ¿Y cuándo van a hacer la tarea la otra semana? Ya lo pueden hacer, ¿no? ¿Cuándo les ¿Qué otra tarea? El miércoles. Sí, ¿cómo se llama? Está hasta el miércoles. Quería saber si lo podía extender hasta el jueves. Mi compañero Yacir dice que también sería mejor. Sí, yo también digo que igual. Porfa, mis. Es que, Está ¿sabes cuál bien. es el tema? Cuando, bueno, no sé, ¿no? Por los demás, pero cuando es para grabar, hoy acá tengo que callar a toda mi familia haciéndoles, por favor, cállense, porque hoy día voy a exponer sí o sí por video. Y entonces, y estos días que vienen vamos a estar de reunión, porque como aquí en mi casa hay enfermeras, entonces van a venir la familia, todo un tema. Y entonces yo creo que ya el día jueves ya, de hecho no, desde el miércoles en la noche ya creo que no va a haber nada de gente aquí en mi casa. Entonces ya voy a poder grabar tranquila. Ok, pero me haces acordar el miércoles mismo. Ya, yo le escribo, no se preocupe. Ok, chau, chau. Así se va a poner mi familia, licenciada, como sus perros más o menos. Sí, los míos cuando el gato maulla del vecino se ponen así. Cuídense. Ya, licenciada, cuídese, que tenga buena tarde. Luego, licenciada, chao. Chao.